cositas más comunes, ¿ok? Vamos a hablar de encefalopatía hipopsiquémica. Esto es a consecuencia de encefalopatía hipopsiquémica en el sistema en el momento, puede ser antes del nacimiento, puede ser durante el nacimiento o posterior al nacimiento, cuyas consecuencias de esa alteración del flujo, cuyas consecuencias a nivel del sistema nervioso central del recién nacido nos conlleva a la encefalopatía hipopsiquémica, ¿ok? De manera que nosotros tenemos que tener un recién nacido que no hizo una transición adecuada, que no respiró de manera adecuada en el momento del nacimiento, que la persona que lo atendió no supo hacer lo que tenía que hacer en ese primer minuto y por lo tanto no le llegó suficiente oxígeno al bebé, particularmente al cerebro, y tiene una encefalopatía hipopsiquémica que se manifiesta de muchas maneras en el recién nacido y en el lactante menor. Otra de las patologías que vamos a hablar son convulsiones neonatales, ¿ok? La causa más común de convulsiones neonatales por encefalopatía hipopsiquémica, pero no es la única. Los recién nacidos convulsionan por infecciones, en este caso meningitis, pueden convulsionar por trastornos metabólicos, por hipoglicemia, por hipocalcemia, por hipomagnesemia, ¿okay? Después vamos a hablar de hemorragias intraventriculares, que es una patología bastante frecuente, sobre todo en los recién nacidos prematuros, que tiene cierta característica en la presentación clínica y tiene ciertas medidas diagnósticas a través de la ecografía cerebral que nos permite a nosotros clasificar el tipo de hemorragia que tiene el recién nacido prematuro y por lo tanto el pronóstico de nuestro bebé. De manera que aquí nosotros lo que vamos a hablar en la próxima hora, ¿verdad?, tiene que ver mucho con el pronóstico de nuestros pacientes, ¿okay? Vamos a hablar de encefalopatía hipopsiquémica y de cara a una de estas patologías, como siempre vamos a hablar la definición, vamos a ver la epidemiología, el por qué ocurre, lo mismo que le pregunto en todos los exámenes, tiene que hacer el diagnóstico, de la fisiopatología, cómo vamos a hacer el diagnóstico y cómo vamos a hacer el tratamiento. Rapidito, pero eso es lo que vamos a hacer. Obviamente de esta semana también vamos a tener un caso clínico, vamos a ver si lo podemos hacer el viernes, para que ustedes se vayan acostumbrando, o sea que tenemos que estudiar con un objetivo, y el objetivo es diagnosticar de la manera más precoz a nuestro recién nacido y colocar tratamiento. No es que ustedes van a estar diagnosticando, porque por supuesto ustedes van por la mitad de la carrera, pero por lo menos que tengan una idea de lo que vamos a buscar y de las patologías más frecuentes, en este caso, en el recién nacido, respecto a la patología neurológica. ¿Okay? Entonces, la asfixia perinatal, ¿verdad?, es una alteración del intercambio gaseoso o del flujo sanguíneo en diferentes órganos y sistemas que puede ocurrir antes, durante y después del parto. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir antes del parto? ¿Cuándo creen ustedes que puede ocurrir una alteración del intercambio gaseoso en el recién nacido? Cuando esa es muy buena, cuando se comprime el cordón umbilical, sí, es bastante frecuente. ¿Qué más? Se desprende la placenta. Cuando se desprende la placenta, eso es gravísimo, por supuesto. Si no se opera el bebé, si no sacan ese bebé en 2 minutos, se muere ahí. Así es, la cesárea de un paciente con desprendimiento de placenta es súper sangrienta porque es así, casi que abren la barriga, le sacan el muchacho y después vemos qué hacemos. Así mismo es. Ok, esa es una. ¿Qué más? Insuficiencia placentaria. Insuficiencia, todas las enfermedades que tiene la madre que afectan, ¿verdad?, el flujo sanguíneo placentario, como la hipertensión de la mamá, como la preeclampsia y la eclampsia, todas esas, ¿verdad?, son enfermedades que alteran el flujo sanguíneo placentario y por lo tanto alteran el flujo sanguíneo de intercambio gaseoso para el recién nacido. Durante, bueno, el parto, el expulsivo prolongado, el parto que se pasó el postérmino y se hizo popó y hizo meconio, ¿verdad? Justamente hace el meconio porque no le tiene suficiente oxígeno al bebé y comienza a relajar el vientre, como ustedes bien lo describieron en las exposiciones, ¿verdad? El prolapso de cordón también es durante el parto porque comprime el cordón umbilical, cuando se rompe el cordón umbilical, porque a veces también se rompe, cuando se desprende también la placenta, también puede ser en el momento del parto como tal. Y después del nacimiento, bueno, si nosotros lo que estamos haciendo hoy, lo que hemos hecho en las 7 semanas anteriores, si no nos preparamos para atender a este recién nacido y ayudarnos a respirar, ¿verdad?, estos pacientes se van a asfixiar después del nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos
Cuando vamos a tener un recién nacido en sala de parto o no cesárea, ayudarlo a respirar. Por lo tanto, tenemos que entrenarlo en reanimación neonatal, y el programa de reanimación neonatal, que es un programa así de largo, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es que nos da las herramientas de cuándo y cómo nosotros vamos a hacer para ayudar a respirar a nuestro bebé, que viene sin respirar por muchas digamos, patología materna, ¿verdad? Porque no hace una adecuada transición. Entonces, esta asfixia perinatal conlleva el recién nacido hipoxemia, ¿okay? Disminución de la concentración de oxígeno en sangre y en los tejidos, hipercapnia, aumento de la concentración de iones, ¿okay? De CO2, hipercapnia, que conlleva acidosis respiratoria, y también acidosis láctica por hipoperfusión. No le llega suficiente flujo sanguíneo al bebé, al cerebro, al miocardio, a los pulmones, al intestino, a los riñones, al hígado, ¿verdad? Entonces un paciente que se nos asfixia va a tener consecuencias multiorgánicas en el recién nacido. ¿Por qué más puede ocurrir esto? Bueno, por una dificultad para iniciar la respiración. O sea, el bebé no hizo una adecuada transición y no empezó a respirar de manera adecuada. O si lo hizo, no tuvo la suficiente como para mantener una respiración constante y mantener un adecuado intercambio gaseoso en los primeros minutos del recién nacido. Esto conlleva una alteración de la conciencia, una alteración ya cuando tenemos repercusión a nivel del cerebro, por supuesto, que es lo que estamos hablando, alteraciones de la conciencia, paciente que está muy dormido, que está somnoliento o puede estar irritable, ¿okay? Disminución del tono muscular, o puede convulsionar, o disminución de los reflejos que ya vimos cuando hicimos la evaluación neurológica del recién nacido. ¿Okay? Humor incompleto, hipotonía, todos los reflejos que nosotros vimos en la evaluación neurológica y la alteración de la conciencia del recién nacido puede estar alterado por la asfixia perinatal. Entonces, la asfixia es lo que ocurre, esa alteración del intercambio gaseoso. ¿Cuál es la consecuencia en el cerebro, que es lo que vamos a ver ahorita? La encefalopatía hipoticoiquémica, ¿verdad? Entonces, una alteración funcional del sistema nervioso central que se produce cuando ocurre asfixia neonatal, lo suficientemente grave, lo suficientemente importante, ¿verdad?, para producir lesión a nivel del sistema nervioso central, y generalmente ocurre en niños mayores de 35 semanas. O sea, la encefalopatía hipoxiquémica normalmente ocurre en mayores de 35 semanas. O sea, estamos hablando de recién nacido pretérmino, tardío, a término y postérmino. De manera que si yo le pongo un caso clínico y le pongo que el paciente tiene 30 semanas, lo vaya a poner en encefalopatía hipoxiquémica, porque a esa edad gestacional no vemos la encefalopatía. El paciente va a convulsionar, puede convulsionar por otras cosas, puede tener hemorragia intraventricular por otras cosas, ¿verdad? Puede estar muy grave con alteraciones en la conciencia, pero muy probablemente no sea por una encefalopatía hipoxiquémica, porque lo que estamos viendo ahorita es que para mayores de 35 semanas a término y postérmino. ¿Ok? Una de las principales causas de parálisis cerebral, para que vean las consecuencias de no detectar a tiempo alteraciones del flujo sanguíneo placentario, y esas evaluaciones que ustedes deben ver en ginecología, esos monitoreos, esas mediciones de la resistencia vascular de la arteria umbilical, y que permite al ginecólogo y al perinatólogo decidir que este paciente no está bien adentro, es porque justamente si no está bien adentro a consecuencia de alguna enfermedad materna, nosotros debemos sacar a ese bebé en el momento oportuno para garantizar una adecuada oxigenación y ayudarlo, pues ayudarlo a respirar y manejar todos los problemas que ya hemos visto algunos por ser prematuro. ¿Okay? Entonces, una de las principales causas de parálisis cerebral, alteraciones del desarrollo neurológico, problemas cognitivos, problemas de conducta, y en casos graves inclusive podemos llegar hasta la muerte del recién nacido a consecuencia de una asfixia perinatal severa, causando una encefalopatía hipoxiquémica más alteración de otros órganos y sistemas, por supuesto. La incidencia es variable de acuerdo al nivel socioeconómico de cada país. Es la segunda patología neonatal más frecuente, aparte de la prematuridad, después de la prematuridad, que lleva a tener discapacidad y problemas neurológicos del recién nacido. Importante causa de morbimortalidad neurológica, causa aproximadamente 1 millón de muertes al año. Es decir, 1 millón de muertes al año. Con todo el esfuerzo que se hace de entrenar a enfermeras, a fisioterapeutas, a médicos en la reanimación neonatal, todavía se mueren 1 millón de muertes al año, ocurre 1 millón de muertes al año a causa de encefalopatía hipoxiquémica.
representa el 24% de todas las muertes neonatales a nivel mundial. O sea, un cuarto de las muertes prácticamente a nivel mundial neonatal están en relación con encefalopatía. Eso vale saber, no sé si lo... Todos tienen que saber eso. Todos tienen que saber eso, todo es importante. ¿Para qué le mandamos las láminas? Bueno, tienen que saber eso. 1 a 8 por mil nacidos vivos, ¿verdad? En países desarrollados. Fíjense cómo baja la incidencia en países desarrollados, donde los controles prenatales, por supuesto, son mucho mejores, donde la atención del recién nacido es mucho mejor y la capacidad de detectar complicaciones al final del embarazo es mucho mayor. 1 a 8 en países desarrollados, 26 por mil nacidos vivos en países en vía de desarrollo. O sea, nosotros, que somos un país en vía de desarrollo, tenemos 26 por mil nacidos vivos de encefalopatía hipoxiquémica a consecuencia de la asfixia neonatal. ¿Okay? 25-50% de los neonatos con encefalopatía hipoxiquémica fallecen en las primeras 2 semanas de empezar el tratamiento de terapia intensiva. Aproximadamente 30% sobrevivirá con daño cerebral. O sea, de los que sobreviven, si 100 sobreviven, 30 van a tener algún tipo de daño cerebral. ¿Okay? Un trastorno motor, un trastorno de la conciencia, o inclusive podemos llegar hasta parálisis cerebral y discapacidad importante, tanto visual como auditiva, dificultad para el aprendizaje. Entonces fíjense cómo esta patología, que pudiera ser bastante prevenible, porque si en países desarrollados tenemos una incidencia de 1 por mil, fíjense lo que significa para una familia tener un paciente con parálisis cerebral, con discapacidad. Tiene que ir a escuelas especiales, tiene que tener estimulación, o sea, tener un equipo de neuroestimulación que ayude a desarrollar estos bebitos. Entonces es una carga importante tanto para el sistema de salud como económico para la familia y la sociedad. Ok, entonces, dentro de la fase de la, no sé, pensé que ya tenía otra de la vena aquí, no sé, a lo mejor está más adelante, donde estaba explicada más o menos la fisiopatología. Entonces, la fisiopatología de la encefalopatía hipoxiquémica tiene 4 fases, ¿okay? Y es importante conocerla porque en base a que nosotros tratemos de orientar en qué fase está el desarrollo de la encefalopatía, va a ser prácticamente las oportunidades de tratamiento que nosotros le vamos a presentar a todo esto. Entonces tenemos una fase primaria, que es de fallo energético primario, que ocurre en las primeras 6 horas de vida después de la lesión hipoxiquémica. ¿Cuál es la lesión hipoxiquémica? Bueno, las alteraciones del flujo sanguíneo de la placenta, el prolapso del cordón, el desprendimiento de placenta, la eclampsia, que a lo mejor la mamá convulsionó, ¿verdad?, por mal control del embarazo, o la preeclampsia que tiene la mamá y altera el flujo sanguíneo placentario. Entonces, esto ocurre en las primeras 0 a 6 horas, ¿verdad?, que ocurre la lesión hipoxiquémica. Después tenemos una fase latente que va de 6 a 12 horas, después el insulto hipoxiquémico. ¿Cuál es el insulto hipoxiquémico? Bueno, el prolapso del cordón, el desprendimiento de placenta, la convulsión de la mamá, ¿okay?, que fue el momento donde se alteró el flujo sanguíneo placentario. Tenemos una fase secundaria que es de 12 a 72 horas después del insulto de la encefalopatía hipoxiquémica, que esto se llama fallo energético secundario. Aquí tenemos un fallo energético primario, ¿okay?, de 0 a 6 horas, y aquí tenemos un fallo energético secundario de 12 a 72 horas. No entiendo cuál es la diferencia entre una lesión hipoxiquémica y un insulto hipoxiquémico. O sea, es prácticamente lo mismo, porque es la lesión que ocurre y que altera el flujo sanguíneo, en este caso cerebral del recién nacido. Es lo mismo una lesión que un insulto. O sea, la lesión es como lo que primero pasa. Exactamente. ¿Okay? Y entonces, en la medida que van pasando las horas, ¿verdad?, de que bueno, se desprendió la placenta o que la mamá convulsionó, llegó convulsionando al centro obstétrico, ¿verdad?, en la medida que van saliendo, en esa medida nosotros nos vamos preparando, bueno, para atender al recién nacido las consecuencias que tiene el bebé. Y fíjense que tenemos una fase terciaria, ¿verdad?, que dura de 10 meses de lesión cerebral, ¿verdad?, y se produce en el transcurso del tiempo, si la lesión ha sido muy, pero muy importante, muerte de algunas células neurales. Y células neurales que se mueren, células neurales que no se regeneran. ¿Okay? Entonces, es un bebé que por supuesto va a tener un compromiso importante de encefalopatía hipoxiquémica a
consecuencia probablemente de una asfixia perinatal, posiblemente consecuencia de un embarazo mal controlado y de una mamá, bueno, con alguna patología importante para que no se detectó a tiempo. Okay. Esta era la mía que yo estaba esperando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí con este bebé? ¿Okay? Ocurre el insulto, ocurre la lesión, ocurre la convulsión y disminuye el oxígeno, lo que habíamos hablado, hipoxemia, acidosis, aumento del CO2 para acidosis respiratoria, disminución de la fuente de energía de ATP, ¿verdad? Aumenta el metabolismo anaeróbico y acidosis láctica. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que nosotros, en el minuto de oro, nos llama a nosotros tener un parto o una cesárea de compromiso fetal, ¿verdad? Por alguna de estas patologías que hemos hablado. Y en lo que nace el bebé, en la primera hora de vida y en el primer minuto yo le tomo una gasometría. Y si tomo la gasometría, los resultados que voy a tener yo, el paciente va a estar hipoxémico, probablemente un PO2 de 15 o 20, va a estar en acidosis, un pH por debajo de 7,1 o de 7, va a tener un ácido láctico aumentado, probablemente mayor de 4, ¿okay? Y va a tener un exceso de base mayor de menos 16. Entonces todos esos son criterios que nos van a permitir a nosotros clasificar el grado de la asfixia neonatal en el momento de nacimiento. Entonces nosotros tenemos este primer minuto para tratar de revertir y ayudar a respirar al recién nacido y hacer. Pero si no nos hemos preparado, lo que siempre hemos hablado aquí, si no nos hemos preparado, no nos hemos anticipado, no conocemos nuestros dispositivos, no sabemos el algoritmo de reanimación neonatal que vamos a seguir repasando más adelante, ¿verdad? Y no hacemos las cosas bien, bueno, el paciente, además de tener los problemas con su mamá, se nos asfixia a nosotros también después del nacimiento. ¿Okay? Entonces, este es el primer momento cuando ocurre el insulto y aquí comienzan las 4 fases. La falla primaria, energética primaria de 0 a 6 horas, después tenemos la fase latente de 6 a 12 horas, después la parte de falla secundaria que es de 12 a 72 horas y después la fase terciaria, ¿verdad?, que es de 72 horas en adelante. ¿Okay? Y estos son todos los mediadores inflamatorios que ocurren, ¿verdad?, en el momento de cada una de estas fases que van a producir lesión, edema cerebral, encefalopatía, remodelación de aquí como saben aquí, remodelación de la célula cerebral, ¿verdad?, causando lesiones importantes a nivel del encéfalo del recién nacido. Esas lesiones pueden ser hemorragia, puede ser edema, puede ser leucomalacia cerebral, y ahora vamos a ver más adelante. Ok, aquí esto es parte de lo mismo. Disminuye la fuente de energía ATP, insuficiencia energética, se altera las bombas sodio-potasio a nivel de la membrana celular, se acumula el sodio dentro de la célula, ala el líquido hacia adentro de la célula, se produce edema cerebral, se altera la bomba de calcio también, del magnesio también, y todas esas alteraciones hidroelectrolíticas por edema cerebral, por daño cerebral, por hipoxemia, por acidosis, a la final van a concluir en un gran edema cerebral y una gran patología de encefalopatía hipocitoquémica en recién nacido que va a tener consecuencias muy importantes, ¿ves? Y si persiste el daño, aquí están todos. Hay mediadores excitatorios y mediadores que van a disminuir, algunos protegen y otros se elevan de manera exagerada para producir la lesión a nivel de esto del cerebro del bebé. Tenemos mecanismos inflamatorios, toda esta cascada inflamatoria produce muerte celular, excitotoxicidad, acumulación de aminoácidos excitatorios, entrada de calcio en la neurona postsináptica, lo cual hace que el paciente convulsione, ¿verdad? Cada convulsión es disminución de la concentración de oxígeno a nivel de la célula cerebral. Hay diferentes tipos de convulsiones que nosotros vamos a ver y eso nos va a nosotros permitir evaluar el pronóstico desde el punto de vista neurológico de nuestro recién nacido. Ok, clínicamente, ¿cómo nosotros vamos a evaluar a estos bebés? Entonces aquí tenemos otro cuadro. Fíjense que hemos visto algunos. Hemos visto Kramer, hemos visto Ballard, hemos visto Capurro, hemos visto Silverman Anderson. Ahora vamos a ver la clasificación de Sarnat, que es otro cuadrito aquí importante. Esta clasificación de Sarnat es la que nosotros usamos para evaluar la condición neurológica del recién nacido. Y aquí ponemos en práctica muchas de las cosas que ya hemos hablado en la evaluación neurológica del recién nacido. Entonces, ¿se recuerdan que nosotros hablamos de la evaluación neurológica del recién nacido? Hablamos del nivel de conciencia del bebé, ¿ok? Que corresponde a la parte cerebral del recién nacido, nivel de conciencia. Hablamos del tono muscular, ¿ok? Hablamos de reflejos osteotendinosos, mioclonías y convulsiones que vamos a hablar hoy.
Hablamos de reflejos complejos recién nacidos, succión, moro, prensión y óculo cefálico, por eso que ustedes tienen que aprender, ¿ok? Porque forma parte de la evaluación neurológica del recién nacido. Ya lo vamos a ver en convulsión. Es un tipo de convulsión. Función autonómica con respecto a las pupilas y a la respuesta a la luz del bebé, ¿verdad? La respiración nos va a permitir a nosotros, acuérdense que la respiración responde a un estímulo a nivel de bulbo central, ¿verdad? Entonces, si hay lesión, si hay edema cerebral, probablemente el patrón respiratorio sea diferente en un recién nacido de acuerdo a la lesión, ¿verdad? Y vamos a ver repercusión a nivel cardíaco, la frecuencia cardíaca, la parte hemodinámica y sobre todo en el electroencefalograma. Entonces, fíjense, a la final, casi que todo esto nosotros lo hemos visto en la parte neurológica del recién nacido. ¿Okay? Entonces, esta clasificación es sumamente importante. Nosotros clasificamos estos recién SARNAT 1, SARNAT 2, SARNAT 3, dependiendo de la alteración de cada uno de estas variables, de esta evaluación neurológica del bebé. La evaluación neurológica del recién nacido no es fácil, no es fácil, es modificable por muchas cosas. Es modificable, por ejemplo, por la temperatura que tenga el bebé, si está hipotérmico o está hipertérmico, es modificable por la iluminación, ¿verdad? Si hay mucha iluminación se altera, es modificable en algunos recién nacidos que se estén alimentando, si tienen hambre es difícil de evaluar la condición neurológica del bebé porque puede estar irritable, pero resulta que lo que tiene es otro. O sea, la evaluación neurológica de nuestro bebé es sumamente importante, sobre todo en las primeras horas de nacimiento. Esta clasificación de SARNAT a nosotros nos va a permitir hablar sobre el daño y el pronóstico y la capacidad de recuperación del recién nacido en las primeras horas de vida. ¿Okay? Este es más o menos lo mismo también, un poquito más sencilla. Fíjense que aquí hablamos del moro, aquí hablamos de si convulsiones si están presentes, comunes o frecuentes, dependiendo del grado de hipoxia del recién nacido, ¿verdad? Aquí hablamos del tono muscular. Si el tono muscular es normal, damos un SARNAT tipo 1, ¿verdad? Si el paciente está activo, como se pone el recién nacido cuando nace, ¿verdad? El que está normal, su nivel de conciencia está pendiente, está alerta. Si el tono no está normal, los reflejos complejos que nosotros vamos a evaluar, entre eso tenemos succión, moro y convulsión. Entonces, esto es una clasificación mucho más sencilla, pero igual, estadio 1, estadio 2, estadio 3, ya cuando la... Pero con cualquiera de las dos podemos evaluar. Con las dos. ¿Okay? Las dos son importantes, mientras más herramientas nosotros tengamos para nosotros evaluar. Recuerda que tenemos aquí, digamos, nosotros tenemos que darle a la mamá información, ¿okay? De la condición de su bebé. Y por supuesto que la mamá están sumamente preocupadas por la condición neurológica del bebé. Entonces nosotros tenemos que tener un patrón de cómo guiarnos y decirle cómo va evolucionando. Entonces para eso sirven todas estas tablas que nos permiten a nosotros orientarnos y clasificar a recién nacidos. Okay. Aquí tenemos hipoxia isquemia, ¿verdad? La falta de flujo sanguíneo y de oxigenación. Fíjense cómo se afecta a todos los órganos y sistemas recién nacidos. ¿Okay? A nivel cardiovascular, el paciente puede estar bradicárdico, puede estar hipotenso, puede estar taquicárdico también. A nivel respiratorio, por la falla a nivel sistema nervioso central, el paciente puede tener dificultad respiratoria, puede estar hipoxémico, puede estar desaturando. A nivel renal, disminuye el flujo sanguíneo a nivel de los riñones, el paciente comienza a hacer insuficiencia renal, disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la diuresis, hay cambios en el examen de orina, ¿verdad? Insuficiencia renal, secreción inapropiada de hormona antidiurética. Gastrointestinal y hepático, bueno, es hipoglicemia, elevación de transaminasa, alteraciones de los trastornos de coagulación, como sale aquí también. Es un paciente que tiene riesgo de hacer enterocolitis, o sea, no va a comer en el momento que nosotros quisiéramos comer, que quisiéramos darle comida. Y si comenzamos a dar alimentación al recién nacido, bueno, probablemente tengamos sospecha de enterocolitis, que eso lo vamos a ver en otras clases. Y por supuesto, la lesión neurológica, que son las crisis convulsivas. Entonces vean cómo una asfixia neonatal que se asfixió antes de nacer o durante el nacimiento o posterior al nacimiento de nosotros conlleva fundamentalmente a una encefalopatía hipoxiquémica con lesiones a nivel sistema central, pero también se afectan otros órganos y sistemas que nosotros tenemos que saber y buscar para solicitar los exámenes de laboratorio que nos permitan a nosotros confirmar toda esta lesión. ¿Okay? Una pregunta, la tabla que puso antes, esa tabla es como cuando ya sé que tiene Esa es una tabla que, para ver es una tabla que te permite evaluar la condición neurológica del bebé. O sea, el bebé nace, tú lo reanimaste, después veremos que haya leído, a lo mejor nos pone que le hayamos dado 7 y 7, y
y hace una gasometría de cordón umbilical y dice este paciente está asfixiado por la gasometría, porque tiene un pH, ya lo vamos a ver, porque la mamá convulsionó, porque la mamá es preeclántica, porque se le prendió la placenta, ¿verdad? Y esto me va a permitir a mí evaluar la condición neurológica de ese recién nacido y el grado de impacto que tuvo esa asfixia en el bebé, desde el punto de vista neurológico. ¿Ok? María, pero es como para decir que yo ya sé que este bebé posiblemente pudo haber tenido. O sea, sabemos que se asfixió, pero no sabemos cuál es el compromiso de encefalopatía completa. Entonces, mientras más precoz el bebé convulsione en las primeras horas, mayor es el compromiso y muy probablemente mayor va a ser la secuela del recién nacido. ¿Okay? Alteración de los reflejos que ya sabemos, alteración del tono muscular del recién nacido, alteración de la conciencia, paciente está letárgico, que no responde como tiene que responder un recién nacido en condiciones normales. Por ejemplo, ya está de conciencia también puede volver con Glasgow pediátrico, tiene que ser No, tienes que comenzarla. El Glasgow y el pediátrico es muy bueno y se usa muchísimo en pediatría, se usa muchísimo en adultos también, por supuesto, pero no es evaluable en el recién nacido. ¿Okay? No es Esarnat. ¿Okay? La anterior. ¿Ah? O sea, no es diferente porque se evalúan diferentes cosas. Bueno, obviamente se está evaluando la condición neurológica del bebé, digamos, del lactante, ¿verdad? Pero, y aquí también estamos evaluando la condición neurológica del recién nacido, pero no es con Glasgow, es con Sarnat. ¿Okay? Entonces, estos son los eventos centinelas que pueden ocurrir y que pueden llevar a una asfixia, ¿verdad?, del recién nacido. Entonces, tenemos como todo, lo dijimos en la primera clase, pues ya ustedes tienen que saber esto. Siempre que nosotros vamos a atender a un recién nacido, ahora tenemos que ir a la historia clínica a preguntar a la mamá si está en condición. ¿Okay? Para poder nosotros orientarnos. Ese niñito que nos llegó de Santo Domingo, ese prematuro extremo, bueno, llegó con su mamá, por supuesto. Y yo estuve ahí como 20 minutos, 30 minutos hablando con la mamá, trataba de ver por qué nació de 24 semanas, que si se controla el embarazo, y no se lo controló, qué exámenes se hizo, para yo saber más o menos por dónde van las cosas y cuál es el pronóstico de ese bebé. El pronóstico es muy reservado, por supuesto, porque pesa 475 gramos. Uno me gana 5 así, este tamaño es el bebé. Entonces, bueno, perímetro cefálico de 19. Creo que en lo normal dijimos cuánto. 19. Bueno, ok, probablemente corte, no lo lleve a la curva, pero yo creo que lo llevo a la curva, pues ya no veré cómo está la curva ya a las 22 semanas, a las 24 semanas que tiene ese bebé. Pero ahí está. Y lo vamos a luchar. Ok, eventos centinela. Son los eventos que ocurren, ¿verdad? Y que pueden producir disminución del flujo sanguíneo, por supuesto son causas de asfixia neonatal. Y como consecuencia, es lo que quiero que ustedes entiendan, es la encefalopatía. Lo primero que ocurre es la asfixia y la encefalopatía es una consecuencia de la asfixia. ¿Eso está claro? Okay, eso es lo que leemos. Entonces, ¿cuáles son los insultos que ocurren? Bueno, tenemos materno, colapso cardiovascular de la mamá hipertensa, mal controlada, ruptura uterina, desprendimiento del placenta. Factores en relación al feto y al cordón umbilical, bueno, el prolapso del cordón umbilical, el nudo real del cordón umbilical, la distosia de hombros del paciente, que se prolongó, el expulsivo en el parto, ¿verdad? Se prolongó por una distosia de hombro porque no tuvo una adecuada presentación en el momento del parto, ¿verdad? Y se prolongó ahí en la última fase de la dilatación y bueno, se asfixió, no le llegó suficiente oxígeno al cerebro y se asfixia el bebé. Los datos maternos, por supuesto, que nosotros tenemos para el diagnóstico, entonces comenzamos como siempre, como les dije, pues yo me demoré como media hora con los mamás preguntando para asegurar mi diagnóstico, de hacer un plan de trabajo para ese bebé. ¿Y a dónde tengo que ir? A la historia clínica materna, a la historia clínica perinatal, a los factores de riesgo, a los controles, a los exámenes de la madre, y eso me va a permitir a mí tomar algunas decisiones importantes. Patrón de frecuencia cardíaca fetal se corresponde al monitoreo fetal. Gasometría de cordón umbilical, ¿por qué? Porque nosotros, en el momento que nacen estos bebés, yo tengo que demostrar para mi diagnóstico y tratamiento la condición con la que nace el bebé. Entonces, ¿qué es lo más fácil para mí? Nace el bebé, inmediatamente en la primera hora de vida le hago una gasometría del cordón umbilical en los primeros minutos de vida. ¿Okay? Si no logro tomarlo del cordón umbilical, bueno, se lo pongo directamente al bebé en la primera hora.
Eso es un reflejo del equilibrio ácido-base del recién nacido antes de nacer. Mientras yo le tomo una gasometría en los primeros minutos o en la primera hora, es un reflejo de la condición del equilibrio ácido-base antes de nacer. Entonces, bueno, el bebé nace con un pH de 6,90, con un bicarbonato de 6, con un exceso base de menos 18, ¿verdad? Y con un CO2 que puede estar en 90, una acidosis. Patología placentaria también, lo que hablamos, ¿verdad? Alteraciones en el flujo sanguíneo placentario que hacen que disminuya ese flujo sanguíneo al recién nacido. Datos neonatales que a mí me orientan al diagnóstico de encefalopatía hipocitoquémica. Un ACAR bajo, sin embargo, esto como vimos es muy subjetivo. Pero un ACAR bajo ya a los 5 minutos o a los 10 minutos, ya sí nos habla a nosotros de diagnóstico de lesión de encefalopatía del recién nacido. Porque a los 10 minutos, la verdad que a los 10 minutos no almuerza. Entonces, un tiempazo. Pues. El examen físico, el SARNAS, laboratorio, que vamos a ver probablemente la gasometría, estudios de imagen, vamos a hacer ecografía cerebral, vamos a hacer resonancia magnética de encéfalo, vamos a hacer tomografía si fuese necesario, electroencefalograma convencional, que va el técnico, ¿verdad? Le hace un electroencefalograma y vemos las ondas y vemos si hay una actividad exagerada de ese cerebro, probablemente el paciente esté convulsionando y no hay manifestaciones clínicas. El electroencefalograma de amplitud integrada es un electroencefalograma diferente, es como un monitoreo cardíaco. O sea, nosotros agarramos, monitorizamos ese bebé y se pasa monitorizado ahí 10 días. Bueno, igualito el electroencefalograma de amplitud cardíaca, colocamos 3 o 4 electrodos en la cabeza y están ahí. Y nosotros estamos monitorizando 24 horas, 7 días a la semana, la actividad cerebral del recién nacido nos permite ver en qué momento el bebé convulsiona, en qué momento hay alteraciones, cosa que el recién nacido es muy difícil. A veces el recién nacido uno lo ve que está bien ahí, resulta que está convulsionando, ya lo vamos a ver más. La resonancia magnética cerebral, la espectroscopia de infrarrojo cercano que corresponde, que nos permite ver ese flujo sanguíneo de ciertos vasos sanguíneos cerebrales, de ciertas estructuras, nos permite evaluar cómo va ese flujo sanguíneo para a nivel de esa estructura. Entonces, diagnóstico, tenemos los criterios, ¿verdad? Para considerar encefalopatía hipocitoquémica, debe haber por lo menos 3 criterios, se encuentra en la literatura que están aquí. Uno, el paciente nace y hace dificultad para respirar, para iniciar la respiración y mantener la respiración. Si nosotros no lo ayudamos, no sabemos qué hacer, o no nos preparamos para atender a ese recién nacido, bueno, el recién nacido probablemente se asfixie. ¿Ok? Si nosotros, ¿cómo podemos evaluar eso? Con alteración de la conciencia, alteración del tono muscular, presencia de nuevas convulsiones. Por eso es que es importante que ustedes, bueno, se entrenen en evaluación neurológica del recién nacido, porque son, fíjate, es el tono, que hemos hablado muchísimo del tono, hemos hablado muchísimo de los reflejos, hemos hablado muchísimo del estado de conciencia del recién nacido y ahora vamos a hablar de convulsiones en la próxima clase. ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios que sugieren encefalopatía hipocitoquémica? Bueno, los antecedentes obstétricos. Lo vimos, bueno, los antecedentes prenatales, las enfermedades de la mamá, la preeclampsia, la eclampsia, la hipertensión, la diabetes, la acidosis metabólica con un pH menor de 7 y un exceso de base superior a menos 12, ¿verdad? En sangre arterial umbilical en la primera hora de vida. ¿Okay? Lo que veníamos hablando. Entonces, nace el bebé, tenemos los factores de riesgo porque nos llaman, nos avisan, porque nos preguntamos, de las 4 preguntas, ¿algún otro factor de riesgo tiene esta señora? De las 4 preguntas que nosotros hacemos para la evaluación del recién nacido. ¿Okay? Entonces, ahí nosotros determinamos los factores de riesgo. Entonces, a este bebé le voy a tomar una gasometría en el momento que nace. Si se la puedo tomar del cordón umbilical, buenísimo. Si no, se la tengo que tomar en la primera hora de vida de cualquiera de las arterias radiales donde podamos tomarla. Y si un pH, cuando nosotros hablamos de asfixia, cuando el pH es menor de 7, el exceso de base mayor a menos 12, o sea, menos 16, menos 18, menos 20, son excesos de base super. Entonces, no es el ADGAR como tal, el ADGAR no nos da pronóstico, ¿okay? Y todo el mundo pregunta por el ADGAR, no, pero no es el ADGAR, es la gasometría en la primera hora de vida, es todos los factores de riesgo prenatales y natales en el momento de nacimiento lo que a nosotros nos va a permitir hacer este diagnóstico. Por supuesto que el ADGAR nos va a ayudar, ¿okay? Pero no es diagnóstico. El ADGAR, como ya dijimos, tiene muchísimas limitaciones.
Otro criterio, ¿verdad? Que no son específicos, aquí está, pues el AGA menor de 5 a los 5 minutos o a los 10 minutos. Se merece a los 10 minutos tener un AGA de 3 o 4 a los 10 minutos. Eso es una eternidad. Ese bebito seguramente va a tener lesiones encefálicas con toda seguridad. ¿Okay? Lesiones cerebrales agudas que nosotros podamos tener por la resonancia magnética y toda la falla de los órganos que vamos a tener en las primeras horas, en los primeros días de vida del paciente asfixiado como a nivel del intestino, a nivel renal, a nivel encefálico, a nivel hepático con los trastornos de coagulación, a nivel neurológico, que es la más temida por supuesto, porque es la que deja probablemente más secuelas si el bebé supera las primeras horas y los primeros días. ¿Okay? Valoración neurológica, bueno, lo que hemos visto. Aquí es cuando ustedes tienen que empezar a poner en práctica el examen neurológico que vimos cuando vimos el examen físico. Entonces, me recuerdo que creo que es la primera lámina del examen neurológico de recién nacido, donde vamos a evaluar el estado de alerta y el nivel de conciencia del recién nacido. Ahí dice, nivel de conciencia, tono, reflejos, pares craneales. La primera lámina. Bueno, el estado de alerta, la alteración del tono, porque ya sabemos cuál es el tono normal de un recién nacido a término, y ya sabemos también, de acuerdo a la edad estacional, cuál es el tono de un recién nacido pretérmino de acuerdo a la edad estacional, porque lo vimos con un balance. ¿Okay? Cambio en la presentación de los reflejos primitivos, ya sabemos a quién le vamos a hacer un moro, debemos saberlo porque nadie lo hizo en el examen, creo que una sola persona lo describió bien. ¿Qué edad estacional se presenta en moro? ¿Cómo lo vamos a hacer y cuál es la respuesta esperada del moro? ¿Ok? En las alteraciones de los reflejos. ¿Cuál es el reflejo tónico del cuello? ¿En qué momento aparece? ¿Cómo lo vamos a buscar? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Por eso es que tenemos que saber esas cosas. ¿Cuál es el reflejo de presión palmar? ¿Cuál es el reflejo de búsqueda? ¿Okay? Tenemos que saber a qué edad está presente, cómo estimularlo y cuál va a ser la respuesta normal de recién nacido. Presencia o no de convulsiones, lo vamos a ver creo que el viernes o ahora más tarde. Y por supuesto las alteraciones electroencefálicas con el electroencefalograma que nos va a permitir ver a nosotros la actividad eléctrica del cerebro. Así como nosotros tenemos actividad eléctrica del corazón, con el EKG, el cardiograma, pues, igualito, con el electroencefalograma nosotros tenemos una actividad eléctrica que puede ser normal como puede estar alterada. Y eso, por supuesto, yo ni siquiera tiene que ser muy evidente la alteración para que poderla determinar en un electroencefalograma. Eso lo hace el neurólogo y el técnico que hace eso. Pero la idea es que nosotros tenemos esta posibilidad diagnóstica para nosotros apoyarnos en nuestro diagnóstico de encefalopatía hipopsicoisquémica. Okay. La lesión que ocurre, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos centinela? La ruptura uterina, el desprendimiento de placenta, el prolazo de cordón, la embolia de líquido amniótico con hipotensión, el colapso vascular materno, ¿verdad? Y un exsanguíneo fetal en los pacientes que son incompatibilidades RH, ¿verdad? Que son gemelos, por supuesto, ¿verdad? Que son múltiples, siempre existe un bebé que va a estar mejor perfundido que otro, ¿verdad? Y entonces el otro probablemente que tenga esta alteración va a salir con criterios de asfixia neonatal en uno de esos bebés. Entonces, estos son factores de riesgo importantes, los eventos que pueden ocurrir y que nos pueden llevar a nosotros a una encefalopatía hipopsicoisquémica y una asfixia neonatal. Okay. Aquí tenemos la presentación clínica de cuadros importantes de todo. Por este lado vemos todas las lesiones que podemos tener a nivel cardiovascular, respiratorio, renal, gastrointestinal hepático y coagulopatía. Y aquí tenemos todo el espectro clínico, laboratorio y tratamiento. Entonces, pendiente con este cuadro, porque este cuadro prácticamente resume todo. ¿Cuál es la presentación clínica de un paciente con afectación renal? ¿Cuáles son las pruebas que nosotros le vamos a hacer al paciente con afectación renal? ¿Verdad? Y qué es el tratamiento que nosotros pudiéramos mejorar. Entonces, fíjense, paciente con patrón renal y vamos a evaluar el patrón renal. ¿Qué pasa con este bebé? Va a disminuir la producción de orina, va a estar oligúrico, va a tener insuficiencia renal aguda, va a tener hiponatremia, puede tener disfunción tubular. Este paciente chiquitico que nos llegó hoy tenía una creatinina de 1.7, que puede ser reflejo de la mamá. Está poliúrico, en verdad este bebé está poliúrico. Está hipernatrémico, no está hiponatrémico, pero está hipernatrémico. Hasta ahí pues. No tenemos disfunción tubular todavía, no tenemos secreción en la propiedad hormona antidiurética. Son pacientes no, bueno, porque no está bien hidratado, fue un traslado, una sensación domingo. ¿Pero la manifestación como dipo o hipernatremia?
O sea, es que la hipernatremia que tiene este bebé es por deshidratación. Es una deshidratación hipernatrémica, no fue bien trasladado, no le calcularon bien los líquidos. Le habían calculado los líquidos a 110, yo en la mañana le puse a 160 porque las pérdidas de sangre son muchísimas. Bueno, es un paciente diferente, pues, ¿ok? La conmotora del encefalopatía pues, Es un prematuro, entonces no tiene mucho criterio. Es un prematuro extremo. Entonces yo no voy a... Acuérdate que hablamos en la primera lámina de 35 semanas. ¿Ok? Entonces no tiene criterio para nosotros, pero vamos a ver, tiene otras partes, tiene otras complicaciones, va a tener hemorragia, va a convulsionar en algún momento, ahí veremos. Mayor de 35 semanas. Sí, que tiene 24. No, pero lo normal que vamos a encontrar mayor de 25 semanas matas de hipo o hipernatremia. Hiponatremia. Y es por deficiencia de la DH. Exactamente. Y por edema cerebral y por insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Cuando hay insuficiencia renal normalmente tienen hiponatremia y hipercalemia para los pacientes con insuficiencia renal. Ok, entonces ¿cuáles son los controles que nosotros vemos? Aquí están todas las enzimas, la ecografía cerebral con Doppler renal para nosotros ver el flujo sanguíneo renal de estos bebés, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a tratarla, bueno, garantizando un adecuado corte, probablemente vamos a tener que restringir los líquidos si el paciente está hematizado porque está oligúrico, ¿verdad? Y ir manejando esa insuficiencia renal. A lo que voy, el paciente, nosotros, si tenemos un paciente asfixiado y sometemos asfixia, bueno, piden los factores de coagulación, porque este paciente va a tener alteraciones en los factores de coagulación, va a tener trombocitopenia, va a tener riesgo de sangrado. Nuestros pacientes nosotros tenemos que aportarle plasma, tenemos que aportarle crío, tenemos que aportarle plaquetas, las enzimas hepáticas van a estar elevadas, el fibrinoácido va a estar consumido, el dímero D va a estar alto, entonces tratamiento, plasma, crío, transfusiones, todo lo que nosotros tenemos aquí. A nivel neurológico, ¿verdad? Bueno, a nivel neurológico son las enzimas, las convulsiones, que es lo que vamos a ver más adelante, digamos, dentro de las manifestaciones neurológicas del paciente con encefalopatía hipoxicogénica. Pero el paciente asfixiado puede tener todo esto. Entonces, ya ustedes saben que no es solamente el compromiso neurológico que nos lleva a la encefalopatía hipoxicogénica, sino a toda esta falla multiorgánica que se ocurre por qué? Por disminución del flujo sanguíneo, ¿verdad? Del volumen sanguíneo, del gasto cardíaco, ¿verdad? A todas estas enfermedades. Eso se acompaña de qué? De hipoxemia, de hipercapnia y de acidosis láctica, como vimos en la primera. Tratamiento de estos bebés, bueno, por supuesto, son tratamientos, esto es un tratamiento por supuesto general, pues, pero probablemente si nosotros pensamos que el paciente tiene edema cerebral y nosotros pensamos que el paciente, los riñones no están funcionando, bueno, tenemos que tener una restricción hídrica basal. ¿Okay? Eso lo vamos a ver nosotros en la clase cuando veamos líquidos electrolitos en el recién nacido. ¿Okay? Tenemos que ventilar y tenemos que oxigenar a este paciente. O sea, ventilar para tratar de barrer o equilibrar el CO2. Este paciente generalmente tiene CO2 alto, entonces a lo mejor tengo que ventilarlo hasta alcanzar un CO2 adecuado, 35, 40, 45 probablemente CO2. Tengo que oxigenarlo porque el paciente no tiene una adecuada saturación y el oxígeno está bajo a nivel arterial. Tengo que reponer factores de coagulación, tengo parte del tratamiento puede ser hipotermia, es parte del tratamiento de los pacientes con encefalopatía hipoxicogénica, la hipotermia terapéutica. ¿Okay? Creo que ahorita tenemos unas láminas de eso donde vamos a hablar de eso. Eso es parte del tratamiento, es el único tratamiento de la encefalopatía que ha demostrado en el tiempo que tiene beneficios para el bebé. O sea, le enfriamos el cerebro al bebé, ¿okay? Para disminuir el consumo de oxígeno, disminuir los mediadores inflamatorios, ¿verdad? Y eso tiene un periodo de horas y después vamos recalentando solamente al bebé. Ok, esta neurohormona, la melatonina, ¿verdad? Como antioxidante, prácticamente todos estos medicamentos son que tienen factor antioxidante, la eritropoyetina, ¿ok? Para mejorar el flujo sanguíneo también, y la N-acetilcolina para disminuir los radicales libres. Entonces, todas estas tres, digamos, estas cuatro cosas son medicamentos, estos cuatro medicamentos son medicamentos que según la literatura actual, algunos tienen beneficio, otros no tienen tanto beneficio, pero lo que buscamos aquí con estos medicamentos es disminuir estos mediadores inflamatorios a nivel del cerebro del recién nacido. ¿Okay? ¿Qué más? Ok, hipotermia. A ver. Bueno, vamos, break. Vayan al baño, ahorita venimos a hablar de hipotermia. Todos los que tienen menos de 6 se quedan conmigo ahora.
hablamos de la oxigenación, de la ventilación, ¿verdad? Fíjense que no nombramos antibióticos, porque no necesariamente tiene criterios infecciosos. Hablamos de factores de coagulación, hablamos de hidratación, hablamos de metabolismo. Y una de las cosas que en los últimos 15 años ha mejorado mucho el pronóstico desde el punto de vista neurológico de estos pacientes es la hipotermia. ¿Okay? Nosotros tenemos la hipotermia que puede ser completa o solamente del cerebro. La hipotermia completa es un dispositivo como una incubadora, más o menos así, una incubadora como la que tenemos ya, una incubadora de sangre abierta, ¿verdad? Pero que se regula y se controla con la temperatura del bebé, y nosotros debemos colocar al bebé alrededor de 33 grados centígrados, desde 23 a 24 grados centígrados. Y otra que es un poquito más fácil, que es como un casco, que se le pone al bebé, no sé si tengo imágenes ahí, es como un casco que se le pone al bebé, exactamente un casco para mantener hipotérmico pues, el cerebro, ¿okay? Y disminuir todos estos factores que intervienen en la fisiopatología de la enfermedad. Entonces disminuimos la tasa de liberación de aminoácidos excitatorios, ¿verdad? Disminuimos, por lo tanto, la acumulación de estos aminoácidos excitatorios, ¿okay? Disminuimos los factores, disminuimos la presencia de estos mediadores inflamatorios como interleuquina, como factor de necrosis tumoral, ¿okay? Disminuimos este estrés oxidativo del bebé, disminuyendo la producción de óxido nítrico, disminuyendo la producción de radicales libres de oxígeno y el daño de la barrera hematoencefálica. Disminuimos la muerte celular a través de esta hipotermia terapéutica que se llama RC-LACI. Entonces, si nosotros tenemos nuestros factores de riesgo y determinamos que un recién nacido, vamos a suponer para el término tardío, que es 16 semanas, el paciente pesa mayor a 1800 gramos, que son criterios para entrar en hipotermia terapéutica, y tenemos un desprendimiento de placenta, o tenemos una mamá que llegó convulsional y lo metimos de emergencia a quirófano y se le hizo una cesárea de emergencia, o hubo un sangramiento importante y tenemos una gasometría del cordón umbilical con una acidosis, o sea, con un pH menor de 7, con un exceso de base mayor a menos 12. Tenemos pacientes que en las primeras horas de vida, las primeras 2 horas de vida, hacen movimientos subjetivos de convulsiones, que nos hace pensar a nosotros que el paciente está convulsionando. Tenemos un SARNAT tipo 3, esa evaluación neurológica en las primeras 2 horas de vida. Bueno, este paciente tiene criterio para entrar en la hipotermia terapéutica, ¿verdad? Para disminuir el riesgo de edema cerebral y parar. O sea, recuerden toda esa fisiopatología que vimos al principio, esas 4 fases, bueno, disminuir esas 4 fases de la fisiopatología de la encefalopatía hipopsicoisquémica. ¿Ok? Aquí tenemos por dónde actúa la excitotoxicidad, ¿verdad? Aquí tenemos otros medicamentos, ¿verdad? Que van a disminuir ese estrés oxidativo, ¿verdad? Que está aquí. ¿Ok? Esto es las fases dentro de la fisiopatología de la encefalopatía hipopsiquémica, a qué nivel actúan algunos de estos medicamentos, por supuesto, ¿verdad? Dentro de esas 4 fases. Entonces, tenemos que conocer muy bien en qué fase estamos de la fisiopatología para nosotros poder indicar la medicación correcta. Aquí tenemos, esto básicamente lo que hace es resumir, ¿verdad? Toda la fisiopatología que ya hablamos de la encefalopatía hipopsicoisquémica, todos los liberadores, de mediadores inflamatorios, de mediadores excitatorios, de radicales libres que van a intervenir, esto se lo dejo yo para que ustedes se lo estudien para examen, ¿verdad? Todos estos mediadores que van a influir en ese edema cerebral y en esa encefalopatía hipopsicoisquémica para tratar de evitar las complicaciones. ¿Okay? Entonces, si nosotros no conocemos estas fases, no colocamos el tratamiento adecuado en el momento oportuno de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, esta que está aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Es toda la parte, digamos, fisiopatológica del tratamiento de hipotermia terapéutica de recién nacido. Ok, entonces, ahora vamos a hablar de convulsiones neonatales. Las convulsiones neonatales en el recién nacido no son las convulsiones que ustedes están acostumbrados a ver. Esas convulsiones tónico-clónicas, del paciente con la cabeza así, del babeo, del que se muerde la lengua, del recién nacido haciendo convulsiones tónico-clónicas, del lactante o preescolar haciendo convulsiones tónico-clónicas en el paciente epiléptico. No. Las convulsiones del recién nacido son diferentes, son sutiles, pueden pasar desapercibidas,
O sea, una bradicardia, digamos, una bradicardia y una desaturación que nosotros, ¿se recuerdan cuando hablamos de apnea? Que apnea es la ausencia de movimiento respiratorio por 20 segundos acompañado de bradicardia y desaturación, ¿verdad? Bueno, dentro de las causas de apnea, ¿se recuerda que nombramos convulsiones? La parte metabólica, la parte obstructiva de las apneas, la nombramos apnea. Bueno, las convulsiones neonatales se pueden presentar en algunos recién nacidos como apnea, pues. Pausa respiratoria, paciente. Cuando nosotros sospechamos eso, bueno, si podemos hacer un electroencefalograma, nos va a dar el diagnóstico. Pero si nosotros, el paciente sigue haciendo esas pausas respiratorias, le ponemos tratamiento para las apneas, oxigenamos, ventilamos, y el paciente no mejora, es muy probable que el paciente tenga una convulsión. ¿Cómo nosotros lo vamos a saber? Bueno, haciendo el electroencefalograma adecuado, vamos a ver las alteraciones eléctricas en el cerebro y vamos nosotros a poder determinar las convulsiones como tal. Ok, igual, aquí, ok. Entonces, definición de convulsiones neonatales, ¿verdad? Es una alteración paroxística en la función neurológica que puede ser motora, ¿okay? Movimientos, puede ser conductuales, puede ser autonómicas o ambas. ¿Okay? Autonómica, bradicardia, desaturación. Conductuales, alteraciones de la conciencia del recién nacido. ¿Okay? Que no responde, digamos, a problemas respiratorios, que no responde a problemas cardiovasculares y que posiblemente responda a una condición neurológica que el paciente puede estar convulsionando. ¿Okay? Son descargas eléctricas, ¿verdad? En diferentes grupos de neuronas y en diferentes grupos musculares. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, alteraciones de la conducta motriz, por supuesto. ¿Okay? Si hay unos movimientos que son sincrónicos, ¿verdad? De ciertos grupos musculares, el paciente puede estar chupeteando o chupándose el tubo endotraqueal o chupándose la sonda orogástrica y es una convulsión. El paciente puede estar parpadeando, parpadeo constante, más nada, es lo único que tiene y puede ser una convulsión. No son esas alteraciones de grupos musculares específicos, repetitivas y estereotipadas. ¿Okay? Puede ser disfunción autonómica, fíjense, apneas, ¿verdad? Acompañada de cianosis y entre otras cosas bradicardia, de forma aislada con otros síntomas motores. Y como sin cambios a nivel de conciencia, o por lo menos que nosotros lo podamos determinar. Entonces tenemos estas definiciones de crisis epiléptica en el recién nacido, tenemos definiciones de epilepsia, ¿verdad? Que está en relación a estas activaciones que producen estas alteraciones en la contracción de los músculos de ciertos grupos de músculos recién nacidos, que nos ayuda pues, a nosotros a pensar y a descartar de que este paciente esté convulsionando, porque obviamente esto tiene un tratamiento específico. Cada convulsión que el paciente presenta y que se prolonga en el tiempo es mayor riesgo de hipoxia, de hipoxemia, de acidosis, de daño cerebral, ¿verdad? De diferente magnitud para los recién nacidos. Entonces aquí tenemos unas crisis parciales, ¿okay? Ya lo vamos a ver más adelante. Puede conservar o no el nivel de conciencia y se puede ser entre simples y complejas de acuerdo al grupo muscular afectado. Crisis generalizadas, ¿ok? Aquí están todas las lesiones a nivel de corteza cerebral. Y la epilepsia como un trastorno establecido en el cual el recién nacido, ¿verdad? En este caso el recién nacido tiene una predisposición mantenida y sostenida para presentar convulsiones a pesar del tratamiento. Ok, son diagnósticos de neurología. No nos vamos a enfocar nosotros en esto. Lo que sí nos vamos a enfocar en nosotros, en lo que queda de la clase de hoy, es que ustedes aprendan a reconocer los diferentes tipos de convulsiones que tiene el recién nacido, el por qué ocurren y cuáles son las alternativas terapéuticas que ustedes tienen. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un recién nacido, fíjense el recién nacido como hipertónico, como llorando, como irritable. Aquí tenemos estas descargas eléctricas, esto debería ser algo así más o menos, ¿verdad? Aquí tenemos estas descargas aquí. Estas cosas no son tan fáciles de ver aquí, pues, porque el electroencefalograma en interpretación, la gente estudia para esto solamente, para interpretar el electroencefalograma, pero estas son las descargas anormales a nivel del cerebro del recién nacido. Eso se pone en los electrodos y se deja ahí 45 minutos, una hora, tranquilo. Uno se va a tomar un café y cuando regresa comienza a evaluar todas estas alteraciones, estas descargas, ¿verdad? Aparecen en el tiempo, o sea, la crisis neonatal o convulsión neonatal son aquellas que aparecen desde el nacimiento y hasta las 44 semanas de edad postconcepcional o los primeros 28 días, ¿verdad?
Las convulsiones en las primeras 48 72 horas, generalmente, fíjense, mientras más precoz aparecen las convulsiones, están más en relación a encefalopatía hipóxico-isquémica. O sea, la causa principal de convulsión en el recién nacido, la principal, es encefalopatía hipóxico-isquémica. No nos dimos cuenta, no la detectamos, el paciente hizo una encefalopatía y comienza a convulsionar en las primeras 72 horas. Pero también hay muchas otras causas de convulsiones neonatales, pero la más importante, la más frecuente en las primeras 48 72 horas, corresponde a encefalopatía hipóxico-isquémica. Después de las 72 horas, podemos tener infecciones, paciente que hizo una infección, hizo una meningitis, podemos tener alteraciones metabólicas también como causa, y unas enfermedades metabólicas que son difíciles de diagnosticar en el recién nacido, ¿okay? Que pueden producir convulsiones, o alguna malformación congénita, bueno, no diagnosticada en la etapa prenatal, que el paciente convulsione, y bueno, terminamos haciendo tomografía, resonancia, ecografía cerebral para tratar de determinar la causa de la convulsión. Okay. Fisiopatología, aparecen cuando hay descargas eléctricas, ¿verdad? Con despolarización de las neuronas dentro del sistema nervioso central, ¿verdad? Esta despolarización se produce por una alteración del sodio hacia adentro de la célula y una repolarización por la salida del potasio. Entonces, fíjense cómo hay alteraciones en la membrana celular, en esas bombas sodio-potasio, ¿verdad? Que ocurre esta alteración y produce ese intercambio de sodio dentro de la célula, de potasio, ¿verdad? Que sale de la célula y con una disminución dependiendo del ATP, que es la energía que le da para esta bomba, ¿verdad? Todo esto de una manera asincrónica, ¿verdad? Hace que el paciente tenga trastornos eléctricos a nivel cerebral y se provoquen las convulsiones. Entonces, por una despolarización excesiva, es una parte de la fisiopatología. ¿Okay? Entonces, estos trastornos de despolarización excesiva, trastorno de la producción de energía por falta de la bomba sodio-potasio, disminuye la energía, disminuye el ATP, disminuye el oxígeno y la glucosa, el paciente convulsiona. Estos son trastornos de energía que causan una despolarización excesiva. Entonces, disminución del oxígeno, de la glucosa a nivel cerebral, disminuye las moléculas de ATP, falla en la bomba sodio-potasio. Otra, igualmente por aumento de los mediadores excitatorios, en este caso el glutamato, y disminución de los inhibitorios, el GABA. ¿Okay? Son mediadores neurológicos excitatorios a nivel sistema nervioso central que se desregulan, pierden la sincronización y producen una despolarización excesiva. Y esa despolarización excesiva de la membrana de la neurona del sistema nervioso central va a producir la convulsión. Okay. Aquí tenemos despolarización excesiva, alteración de la membrana celular, el equilibrio del calcio y el magnesio que logramos al principio. Todas estas alteraciones de hipocalcemia, hipomagnesemia, ¿verdad? Conducen al desplazamiento del sodio hacia dentro de la célula, condicionando la salida del potasio. Se produce la despolarización celular. Eso ustedes lo vivieron visto en fisiología normal en la carrera de medicina. Pero bueno, aquí estamos dando, digamos, un repaso de por qué esto es importante dentro de la fisiopatología para poder entender la terapéutica. Entonces, la etiología. Aquí tenemos todas las causas que pueden producir convulsiones en el periodo neonatal. 45%, más o menos la mitad, están en relación con hipoxia isquémica. O sea, de alguna manera, el paciente convulsiona de las primeras 72 horas, algo pasó intrauterino, el ginecólogo no se dio cuenta, no nos avisó, nosotros no lo detectamos, el paciente se asfixió y por eso está convulsionando. ¿Por qué? Casi el 50% de las convulsiones neonatales corresponden a encefalopatía hipóxico-isquémica. Tenemos infecciones, meningitis, pueden ser bacterianas o virales, encefalitis, que generalmente son virales, infecciones intrauterinas, o sea, citomegalovirus, toxoplasmosis, rubiola congénita, son infecciones perinatales que pueden producir convulsiones en el periodo neonatal. Hemorragias intracraneales, tenemos la hemorragia intraventricular, que es la que vamos a ver el viernes, tenemos hemorragias intracerebrales, tenemos subaracnoidea y lesiones vasculares en recién nacidos. Okay. 15 minutos más en clase. Okay. Malformaciones congénitas, ¿verdad? No detectadas en el momento del nacimiento, alteraciones metabólicas, hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, errores innatos del metabolismo, que son enfermedades metabólicas de difícil diagnóstico,
básicamente son diagnósticos por exclusión. Después de que nosotros hemos hecho todo esto, el paciente no está asfixiado, no tiene meningitis, le hacemos ecografía cerebral y resonancia magnética y no tiene hemorragia, no tiene malformaciones congénitas, hemos corregido todas estas alteraciones metabólicas, no las tuvo. ¿Qué nos quedan las enfermedades metabólicas congénitas? Muchas de ellas detectadas con la prueba del talón, por eso que la prueba del talón que nosotros hacemos recién nacido es una prueba de pesquisa, te puede orientar de manera precoz a ese recién nacido que pudiera tener un error innato del metabolismo, por eso se lo hacemos a todos. ¿Okay? Y familiares, sí, si tiene un hermanito con epilepsia o el papá fue epiléptico cuando joven, ¿verdad? Tenemos alteraciones familiares, condiciones familiares, también forma parte de la etiología. Okay. Aquí tenemos los tipos de convulsiones que vemos en el recién nacido. Clónica focal, tónica focal, aquí están las mioclónicas, Santiago, que preguntaste, y las sutiles. ¿Okay? Estos son los 4 tipos de convulsiones que nosotros vemos en el periodo neonatal. El tratamiento prácticamente es el mismo. La cosa es el conocimiento para nosotros detectar el tipo de convulsión que tiene el bebé. ¿Okay? Y en base a qué? Bueno, la característica clínica. Las convulsiones clónicas focales son sacudidas rítmicas de una extremidad. ¿Okay? Básicamente es de una extremidad en realidad. El paciente está con el bracito así, lo va a hacer, lo sostiene, y sigue así, está convulsionando. La fase rápida y fase lenta de movimiento. Los movimientos no pueden eliminarse con las restricciones táctiles. O sea, ustedes ven un niño temblando, un recién nacido temblando, haciendo estos movimientos o solamente de un brazo, y sospechamos, ya sabemos que eso probablemente sea una convulsión. Tratamos de sostenerlo y no, sigue convulsionando, a eso se refiere con la restricción táctil. En cambio, hay ciertos temblores en el recién nacido, por eso, porque el recién nacido es hipertónico, cuando los temblores que están así, pero no lo sostienen y dejan, bueno, probablemente eso sean temblores y no sean convulsiones. ¿Okay? Tenemos las tónicas focales, estas son las clónicas focales, ¿verdad? Que es esta es la tónica, que es la rigidez. El paciente está rígido como en la lámina anterior, el paciente estaba así rígido. Yo trato de volverlo y no está rígido, porque está así, tenso. Y aparte se acompaña de bradicardia, y aparte se acompaña de saturación, bueno, lo más probable es que sea una convulsión tipo tónica focal. ¿Okay? Las mioclónicas son sacudidas rápidas de algunas o varias extremidades, ¿okay? O de grupos de musculares. ¿Sí? Sacudidas rápidas, rapiditas, y deja la microfonía. De repente da los 2 piecitos haciendo así, y lo más probable es que sea convulsión. ¿Okay? Y la sutil es una de las más frecuentes, ¿verdad? Se produce desviación ocular. El paciente está haciendo como un nistagmo y está convulsionando, ¿verdad? Puede estar haciendo movimientos de rotación de cabeza, puede estar parpadeando, puede estar chupeteando, ¿verdad? Movimiento de masticación o chupeteo, ¿verdad? Son las características que nos permiten a nosotros diferenciar entre algunos tipos de convulsiones. Entonces, la clónica focal, sacudida rítmica, rápida y tiene una fase lenta. La tónica, rigidez de algunas de las extremidades. La mioclónica, sacudidas rápidas de una o varias extremidades. Y las sutiles, la desviación de los ojos, el chupeteo, o sea, el parpadeo, son convulsiones sutiles. Eso no es un recién nacido en la sala de terapia intensiva y de repente lo ve parpadeando, mira el monitor, y el monitor la frecuencia cardíaca que tenía 140 está de repente 100, 98, lo más probable es que este paciente esté convulsionando. ¿Okay? Entonces, convulsiones clónicas, ahí tiene la definición: movimiento rítmico, flexores, ¿verdad? Rápida, seguida de una fase de extensión más lenta. ¿Okay? Tiene relación con accidentes cerebrovasculares, los recién nacidos con partos traumáticos o encefalopatía hipocitoisquémica. Entonces, en encefalopatía hipocitoisquémica, ¿cuál es la convulsión que con mayor frecuencia nosotros esperamos en el recién nacido? Las convulsiones clónicas. ¿Okay? Las convulsiones tónicas pueden afectar las extremidades, músculos oculares y desviación de la mirada, ¿verdad? Se presentan de manera sostenida con una extensión de un grupo muscular, ¿verdad? Y puede afectar extremidades, músculos, desviación de la cabeza. Segundo, las mioclónicas, que son las ráfagas rápidas de movimiento y sacudidas, ¿verdad? Ciertos grupos musculares. De múltiples localizaciones, ¿ok? Pueden ser causas metabólicas, infecciosas y estructurales. Entonces, ¿cuáles son las características de las convulsiones en enfermedades metabólicas o infecciosas? ¿Cuál es la característica de la convulsión? Convulsiones mioclónicas, es lo que con mayor frecuencia nosotros vemos como causa infecciosa, estructural o genética. Algunas mioclonias pueden ser benignas, ciertamente, pero la única manera que nosotros
pensemos en eso, es con un electroencefalograma, ¿ok? Y las convulsiones sutiles, que son como automatismos, ¿verdad? Motores, un tipo de convulsiones neonatales que presentan con mayor frecuencia, ¿verdad? Dentro de las convulsiones neonatales, los movimientos son de chupeteo, ¿verdad? Son las convulsiones más frecuentes en el periodo neonatal. Ok. Sutil, 54% de resonancia de término, 48% de hipertérmino. Entonces, ¿cuál es la convulsión más frecuente en el periodo neonatal? La sutil. Le sigue la crónica, después le sigue la no crónica y por último la tónica. Entonces, vean la diferencia de este tipo de convulsión en el periodo neonatal con respecto a las convulsiones en el periodo pediátrico o en el adolescente, la diferencia en la presencia de las convulsiones. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Como siempre, semana 8 y seguimos en lo mismo. Historia clínica, antecedentes, ¿okay? Antecedentes de la historia clínica, antecedentes del embarazo, si hubo control o no control del embarazo, si la mamá tiene factores de riesgo, si hay antecedentes familiares de pacientes que convulsionan, porque aparte hay una serie de síndromes, ¿verdad?, que cursan con convulsiones que son de más difícil diagnóstico y de más difícil manejo, solo desde el punto de vista neurológico. Un examen físico neurológico completo, lo que ya vimos en las clases pasadas, ¿verdad?, y los exámenes de laboratorio que nosotros le vamos a hacer. Que el más importante, digamos, que nos ayuda a nosotros a evaluar, digamos, la intensidad de la actividad eléctrica celular es el electroencefalograma. Todo lo demás son exámenes complementarios que nos ayudan a descartar otra cosa. Probablemente una biometría acompañada de un cultivo o de una reactante de fase aguda, si eso está normal, nos ayuda a descartar procesos infecciosos. Entonces vamos eliminando la meningitis, vamos eliminando la encefalitis, ¿verdad? Vamos eliminando algunas pruebas hepáticas, por ejemplo el amonio nos habla de insuficiencia hepática y puede producir trastorno metabólico y convulsiones. Entonces, en la medida que nosotros vamos descartando que las transaminasas están normales, que el amonio está normal, que el funcionalismo renal está normal, vamos descartando. Determinación de amonio, gasometría para ver cómo está la oxigenación o la parte metabólica del bebé, los cultivos, la química, los restantes de fase, los electrolitos, para ver si hay hipoglicemia, hipocalcemia. ¿Okay? Entonces, todo este es la primera línea de evaluación de un paciente que convulsiona. En la ecografía, cuando ustedes se gradúen y lo que vayan a ser pediatra, ustedes van a sacar el ecógrafo aquí del bolsillo y le van a decir, mira, sangró, una hemorragia, convulsionó. Entonces, en la caso de la convulsión, es porque sangró. ¿Y por qué está anémico? Bueno, porque sangró, le vamos a moverlo porque sangró. Rapidito, facilito, ya no vayan a hacer con toda seguridad ustedes lo que les guste. La ecografía transfontanelar, la radiología de cráneo, el electroencefalograma, descartamos con microbiología, descartamos con gasometría arterial si el paciente se aficionó, determinación de amonio por insuficiencia hepática, insuficiencia renal, la química y la biometría. Ok, exámenes de segunda línea, el tamizaje metabólico. O sea, la prueba de talón que nosotros hacemos es universal, pero si ahí algo sale alterado, no significa que el paciente de una tenga el diagnóstico, significa que a ese paciente tenemos que hacerle otras pruebas metabólicas para asegurarnos y descartar si esta enfermedad metabólica, que algunas tienen tratamiento específico, otras lamentablemente no tienen tratamiento. Entonces, para no hacerle a todos que hacemos el tamizaje metabólico y solamente a los que les sale positivo el tamizaje metabólico, a eso le vamos a hacer las pruebas de segunda línea. El amonio para descartar infecciones perinatales, TORCH, para descartar citomegalovirus, toxoplasmosis, herpes. El herpes por contagio materno o por infección perinatal, la mamá que tiene lesiones herpéticas en los genitales, ¿verdad? Y sale embarazada y el bebé se contagia, a la primera semana el bebé hace unas convulsiones súper severas que son de difícil manejo, esas serían de causas infecciosas en realidad, pero bueno, tenemos que hacer función lumbar, tenemos que hacer todo esto que está aquí, ¿verdad? Más lo que sigue. Entonces aquí a alguien se le ocurrió pedir la sonorología para herpes, sale herpes positivo, bueno, comenzamos a poner tratamiento. ¿Okay? Fondo de ojo para ver desprendimiento de retina de recién nacido, electroencefalograma, ecografía Doppler, tomografía computarizada o resonancia. Entonces tenemos unos exámenes de primera línea para nosotros evaluar el paciente con convulsiones neonatales y tenemos unos exámenes que son de segunda línea para nosotros tratar de poner el diagnóstico adecuado. Tratamiento, ya vamos a terminar. Tenemos
todas estas drogas que me imagino que ustedes las conocen por pediatría. Tenemos fenobarbital, es la droga de primera elección. Tenemos fenitoína, segunda elección. Benzodiazepina, usamos poco en el recién nacido, porque tiene efectos secundarios en el recién nacido, pero pudiera ser una alternativa en caso de que no funcione ninguna de estas. El levetiracetam es una droga relativamente nueva, de 4 o 5 años para acá, que cada vez está agarrando mayor fuerza en el tratamiento de las convulsiones en el periodo neonatal. ¿Okay? Pero la de primera elección es el fenobarbital. ¿Okay? Tiene sus beneficios, tiene sus contras, pero sigue siendo la medicación de primera elección en el recién nacido, ¿okay? Para las convulsiones neonatales. Tenemos alternativas, pero si ustedes ven un recién nacido convulsionando, fenobarbital. Ya vamos a ver dosis de carga y dosis de mantenimiento. Bueno, aquí lo tenemos. 20 a 25 miligramos por kilo, de manera que si el paciente pesa 3 kilos, ¿cuánto le vamos a poner? 60 miligramos. Lo vamos a impregnar a 20 miligramos por kilo, le vamos a poner 60 miligramos de impregnación, y si le vamos a poner un tratamiento de 3 a 5 y pesa 3 kilos, vamos a ponerle la mitad, vamos a ponerle 4, ¿cuánto le vamos a dar? Pesa 3 kilos, le vamos a poner 4 miligramos de mantenimiento, 12 miligramos, ¿verdad? Dividido en 2 dosis, ese es 12 miligramos. Entonces, ¿cuánto le vamos a indicar a la enfermera que le cumpla? 12 es día, pero se lo vamos a dividir en 2 dosis. 6 miligramos. Entonces nosotros vamos a decir a la enfermera, licenciada, el paciente pesa 3 kilos, por favor póngale 60 miligramos de fenobarbital letal, y voy a poner la historia clínica y 6 miligramos endovenoso cada 12 horas, ¿ok? O sea, para que se vaya familiarizando el por qué son las cosas, ¿ok? Fenitoína, que es la segunda opción, ¿ok? El paciente sigue convulsionando, a pesar de que le pongo una carga de fenobarbital de 20 y convulsiona, a los 20 minutos sigue convulsionando, vuelve a convulsionar, pongo otra carga de 20 miligramos por kilo, el paciente sigue convulsionado, la que le sigue la fenitoína, la dosis igualita, 20 a 25 miligramos por kilo la carga, ¿verdad? Y el mantenimiento de 4 a 8 miligramos por kilo día dividido en 2 dosis. O sea, cuando yo digo miligramos kilo día, es la dosis en 24 horas, pero hay que dividir en 2 dosis. Esto en 2 dosis, hay medicamentos que se dividen en 3 dosis. Entonces, si kilo día es 4 miligramos, le voy a poner 5 miligramos aquí, el paciente pesa 3 kilos, ¿verdad? Serían 5 por 3, 15 miligramos día, pero lo divido en 3 cada 8 horas, ¿sería cuánto? Entre 3, 5 miligramos cada 8 horas. ¿Está claro? ¿Sí? Es que tenemos que empezar a manejar medicaciones, o sea, cálculos de medicaciones, porque de aquí en adelante vienen una serie de patologías que requerimos tratamiento con antibióticos y todo, y ustedes tienen que familiarizarse. Y vamos a hacer casos clínicos de esto también. Pero no es que necesitemos la calculadora, no. Obviamente pesa 2 kilos, pesa 3 kilos, no va a poner 2 kilos 650. ¿Okay? Porque el paciente pesa 2 kilos, ya saben que la dosis es de 20 miligramos, entonces le va a poner 40 miligramos de fenobarbital. Y sabemos que el mantenimiento es entre 3 y 5, ¿verdad? Yo le voy a poner 4 y pesa 2 kilos, son 8 miligramos, pero en el día. Pero el tratamiento dice que es cada 12 horas, lo divido 2. Entonces, ¿cuánto es? 4 miligramos cada 12 horas. Entonces, 4 miligramos 8 de la mañana, 4 miligramos 8 de la noche. ¿Ok? Estas son benzodiazepinas, lo usamos muy poco. El fenobarbital aquí tenemos igual. ¿Ok? Esto es lo mismo. Benzodiazepina lo usamos muy poco en recién nacido, 0,3 a 1 miligramo. Nosotros usamos 0,2, 0,4 miligramos dependiendo, ¿ok? Del bebé. Pero esas son convulsiones complejas. Aquí tenemos fenitoína igual, 20 miligramos por kilo. ¿Okay? Aquí tenemos un mecanismo de acción. Esto es importantísimo, chicos, esto tienen que saberlo. Pongan la foto o véanlo cuando yo les ponga la clase. Pregunta de examen. Pregunta de examen. La tienen que tener buena, pues se lo estoy diciendo. Mecanismo de acción de la primera droga de elección para el tratamiento de convulsiones neonatales. ¿Cuál es la droga de elección? ¿Cuál mecanismo van a poner? Inhibición mediada del corticoide. ¿Cuál es la dosis? Okay. Segunda droga de elección, ¿cuál es? ¿Cómo actúa? ¿Dónde actúa? Bloqueando los canales del calcio. ¿Cuál es la dosis de impregnación? ¿Cuál es la dosis de mantenimiento? Okay. Y así levetiracetam, por lo menos las primeras 3 tienes que saber. Es lo más común. Fenobarbital, fenitoína y levetiracetam. ¿Para qué sirven estas drogas? Para convulsiones neonatales. Entonces, si ustedes ven un paciente convulsionando, lo están pasando revista allá en sus turnos en neonatología,
y le dicen que este paciente convulsionó, y ustedes deben pensar, bueno, ¿por qué convulsionó? La primera causa de eso es que asfixia. ¿Será que el paciente se asfixió? ¿Cómo estuvo en el momento del nacimiento? ¿Hicieron gasometría de cordón? ¿Cómo estuvo el ACA? Más o menos, no es definitivo, pero más o menos es orientador. ¿Ok? Listo, chicos, está aquí. A ver, chicos, vamos rapidito. Los que se van, los que sacaron por encima de 6 se pueden ir. Si tienen práctica, nos vemos en la práctica. Los demás se pueden ir a la casa. Aquí se quedan los que sacaron menos de 6. A ver, yo lo llamo. Ahora sí. Yo lo llamo. No, yo lo llamo. Se sienta aquí, tiramos una silla para acá. Yo. No, más o menos dos. No, si quieres esperen afuera, pues. A las... Sí, la casa, ¿verdad? Ya. Nos vemos allá entonces. Sí, sí, sacaste.